Prólogo. Días antes de que todo cambie. La humedad era insoportable incluso para los estándares de Bayamón. El asfalto parecía derretirse bajo los rayos del sol, y el aire acondicionado de la guagua de Antonio llevaba días fallando. Las ventanillas estaban abajo, dejando entrar una brisa tibia que no aliviaba nada, pero al menos movía el aire lo suficiente como para que no pareciera un horno cerrado. Antonio, 34 años, camisa de botones arrugada y gafas oscuras rayadas, llevaba repartiendo medicamentos para una farmacia independiente desde hacía casi 5 años. No era el trabajo que había soñado, pero pagaba las cuentas, y le daba cierta libertad. En realidad, se había resignado a una rutina sin sorpresas, y con eso, últimamente, le bastaba. Mientras esperaba el cambio de luz en la intersección de la PR2, le llegó una notificación del celular que tenía sobre el tablero. Última hora. Disturbios en Milán tras brote de infección desconocida. No le dio importancia. Últimamente, las noticias se sentían como exageraciones constantes. Nuevos virus, calor extremo, guerras en sitios que nadie podía pronunciar, y políticos discutiendo mientras todo el mundo parecía sobrevivir a puro impulso. Pasó la notificación con el pulgar y siguió su ruta. Su siguiente entrega era en la URB. Magnolia Gardens. Una señora mayor que siempre le daba café cuando llegaba. Le gustaban esos pequeños rituales. Le hacían sentir que todavía existía un orden en el mundo. Mientras esperaba a que le abrieran el portón, escuchó algo en la radio del carro. Una noticia hablada a media voz. Los hospitales en la zona norte de Italia reportan un patrón extraño. Fiebre alta, desorientación, y episodios de agresividad. No se ha confirmado si es viral. Apagó la radio. No tenía cabeza para más paranoia. En su mente, ya estaba pensando en la salida. Una cerveza fría, posiblemente en la barra cerca de su casa, o tal vez cenar en el negocio nuevo de Susi en Guaynabo. Dicen que la mesera nueva era bastante simpática. Y tenía nombre, Lucía. Una sonrisa calmada, y unos ojos que no necesitaban decir mucho. Ella ya lo había atendido un par de veces. Él había empezado a buscar excusas para volver. Nada serio, claro. Solo algo para distraerse. Pero esa noche, el mundo comenzó a girar hacia otro eje. 2 días después, Antonio se despertó sudando. La energía eléctrica había caído en la madrugada, nada raro en la zona, y el calor había convertido su cuarto en una sauna. Se arrastró hasta la cocina, encendió la radio portátil de baterías y preparó café mientras escuchaba las noticias en el fondo. Confirmado. Brote infeccioso de origen desconocido continúa expandiéndose por Europa Oriental. Varios países ya han cerrado aeropuertos y declarado cuarentena. Se rascó la barbilla, mirando el café gotear en su vieja cafetera. No era tan distinto a lo que había pasado con el COVID en su momento. Pero ahora, había una diferencia en el tono. Las voces de los locutores no tenían ese entusiasmo de siempre. Era como si no supieran qué decir. Se encendió su celular. Redes sociales saturadas. Videos confusos. Gente corriendo. Otros, atacando. Algo se removió en su estómago, como una alarma que no sabía interpretar. Al llegar a la farmacia ese día, el ambiente estaba distinto. El dueño, don Ernesto, estaba pegado al televisor en la oficina del fondo. Las farmacias de cadena se estaban vaciando. La gente llegaba a la de ellos buscando de todo. Antibióticos, guantes, mascarillas, hasta gas pimienta. ¿Viste ese video de España?, le preguntó un compañero mientras organizaba cajas. Un tipo mordiendo a otro en plena calle. Mordiendo, Antonio. Como un perro salvaje. Antonio no respondió. Ya lo había visto. Y también el que vino después. El mordido se levantaba, con los ojos blancos, babeando, moviéndose de forma antinatural. Era como una maldita película. Pero no lo era. Y esa noche, cuando fue a cenar al sitio donde trabajaba Lucía, notó que ella también había visto algo. Sus ojos ya no eran relajados. Estaban alerta. Como si esperara que algo atravesara la puerta en cualquier momento. ¿Estás bien?, le preguntó Antonio cuando ella le trajo el menú. No, dijo ella. Sincera, sin filtro. Mi hermana vive en Nueva York. Me mandó un video esta mañana. Dicen que el virus, o lo que sea, ya llegó allá.
Pero el gobierno no quiere alarmar. Antonio bajó la vista. ¿Y aquí? ¿Tú crees que llegue? Todo llega aquí, dijo ella. Solo es cuestión de tiempo. 4 días después. Las carreteras estaban más vacías. No era un toque de queda oficial, pero la gente se estaba guardando. Las farmacias, colmados y supermercados parecían campos de batalla. Antonio, que ya conocía las rutas y los atajos, empezó a notar detalles que antes ignoraba. Casas con puertas atrancadas desde afuera. Personas moviéndose raro, como si estuvieran desorientadas. Sirenas, muchas más de lo habitual. El celular vibraba cada hora. Mensajes, rumores, capturas de pantalla de cosas que no podía creer. Reportes de ataques en Río Piedras, gente con comportamiento anormal en el hospital de Caguas, policías abandonando zonas. Don Ernesto le entregó un paquete especial para entregar en el hospital en Bayamón. Algo urgente. Antonio dudó, pero aceptó. Lo dejó para el final del día. Al llegar al hospital, notó que había menos personal de lo normal. Un guardia, nervioso, ni se molestó en preguntarle qué hacía allí. Simplemente le hizo una seña para que pasara rápido y se encerró de nuevo. La enfermera que recibió el paquete tenía la bata manchada de sangre cerca. No parecía herida, pero tenía los ojos vidriosos, y hablaba con prisa. No te quedes aquí, Ok. Ya no hay orden. Nadie lo va a decir por televisión, pero esto se fue al carajo. Antonio salió. No corriendo, pero casi. Esa noche, ya no durmió en su casa. Fue directo a casa de su madre en Comerío, en lo alto del monte. Le dijo que quería visitarla. No le contó nada. Ella, como muchas de su edad, no veía redes ni creía en alarmismos. Pero lo abrazó con fuerza, como si supiera que algo no andaba bien. Durante la madrugada, desde el balcón, Antonio vio luces a lo lejos en la montaña. No relámpagos. Eran fogonazos. Disparos. Y entonces, un grito. Cercano. Animal. Pero humano. Su madre dormía. Él bajó al portón con la linterna en mano. Y allí estaba. Un vecino, señor Ismael, mayor, de rodillas. Sostenía a su esposa en brazos. Pero ella no se movía como una persona herida. Se sacudía, como una bestia. Estaba mordiéndolo en el cuello, desgarrando, gruñendo. Antonio gritó. El viejo lo miró con ojos suplicantes. ¡Ayuda! Pero ya era tarde. El sonido de los huesos rompiéndose lo persiguió toda la noche. 5 días después. Puerto Rico ya no era el mismo. La señal de celular caía y volvía. No había noticias claras. El gobierno hablaba de interrupciones temporeras, pero nadie lo creía. Se rumoraba que se habían perdido contacto con partes enteras de San Juan. Que en el aeropuerto Luis Muñoz Marín habían cerrado todos los vuelos, y luego nadie más salió. Antonio se había quedado en Comerío. La casa de su madre era de cemento, con verjas, y sin vecinos cercanos. Pero cada noche se escuchaban ruidos más cerca. Lucía le había escrito un mensaje corto. Nos encerramos en el restaurante. No sabemos a quién dejar entrar. Hay gritos en la calle. Él le respondió que iba a buscarla. Su madre intentó detenerlo. Le dijo que eso era locura. Pero él no podía dejarla allí sola, sin saber. ¿Y si ella te mete en problemas? Le preguntó su madre. ¿Y si ya no está viva? Antonio no respondió, pero ya tenía la mochila lista. Agua, linterna, algo de comida, y lo más parecido a un arma que tenía. Un tubo metálico de una silla rota. Bajó en la guagua por la PR 167, hacia Bayamón. El camino estaba vacío. Autos abandonados. Alguno que otro cuerpo cubierto en el suelo, con moscas encima. Cuando llegó al restaurante, ya no quedaba casi nada. El portón estaba forzado. Las sillas volcadas. Había sangre en las paredes. Y al fondo, un cuerpo. Uno masculino. No era Lucía. Él sabía quién era, el dueño del local. Había sido degollado. Antonio bajó la vista. Quería vomitar. Y entonces le escuchó. Una respiración. Suave. Temblorosa. Abrió la puerta de la cocina. Allí estaba Lucía, agachada detrás de una nevera volcada, con un cuchillo en la mano y los ojos como platos. Antonio.
Él asintió. Vine a buscarte. Ella se lanzó a sus brazos sin pensarlo. No fue romántico. Fue puro instinto. Una necesidad de sobrevivir junto a alguien que todavía respiraba como humano. No dijeron nada durante horas. Solo se abrazaron. Y esperaron que pasara la noche. Pero no pasó. 6 días después, Antonio y Lucía se refugiaron en la casa de su madre por un tiempo. Ella los recibió sin preguntas, aunque sus ojos ya hablaban solos. Nadie podía escapar de lo que estaba pasando. La radio local dejó de transmitir. La televisión solo mostraba una pantalla azul. Y el internet murió con una notificación. Error de conexión con el servidor. Por las noches, Antonio montaba guardia en el techo, con una linterna apagada y el tubo de metal apoyado en las rodillas. Lucía dormía por ratos, con el cuchillo bajo la almohada. Ya no eran solo compañeros de desgracia. Había algo creciendo entre ellos. Una mirada que duraba más de lo normal. Una palabra que se quedaba colgando. Un roce que decía más que 1000 diálogos. Una madrugada, mientras Antonio vigilaba el monte oscuro, sintió una presencia detrás. Era Lucía, en bata, cabello desordenado, ojos cansados. No puedo dormir, dijo. Yo tampoco. Se sentó junto a él, hombro con hombro. El silencio entre ambos no era incómodo. Era denso. Cargado. ¿Tú crees que esto se va a arreglar? Antonio pensó en mentir. En decir algo que diera consuelo. Pero ya no tenía fuerza para eso. No, dijo. Pero sí creo que todavía podemos aguantar. Ella lo miró. Por primera vez, no con miedo, con decisión, con deseo de seguir viva. Entonces, un sonido en el portón, grueso, seco, un golpe. Los dos se levantaron al mismo tiempo. Otro golpe. Más fuerte. Lucía bajó por la escopeta que la madre de Antonio había escondido en una gaveta hace años. Antonio apuntó la linterna hacia la entrada. Y allí estaba. No era un infectado común. Este se movía más rápido. No tambaleaba. No gruñía. Tenía los ojos completamente negros y las manos cubiertas de sangre. Y sonreía. Golpeó la verja con ambas manos y luego la cabeza. Una y otra vez. Antonio tragó en seco. Lucía, ella subió, arma en mano, justo cuando la verja cedió. La criatura entró corriendo. Y lo último que se escuchó fue el primer disparo. Después, la oscuridad. El grito.